Amén. Dios nos ama. Nos amamos muchísimo, tanto así que el diablo nos odia por esta razón. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que tú eres el único Dios y Señor Salvador de nosotros, Padre. En tu palabra, Señor, expuesta esta noche, Padre, que seas tú rompiendo todo yugo, toda esclavitud en el nombre de Jesús. Que todo aquello que se oponga, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre. Muévete con libertad, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Dios entregó a su Hijo en sacrificio porque nos ama. Nos ama tanto que el diablo nos odia por esta razón. Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona toma venganza y no le puede hacer daño al que odia, entonces toma represalia contra aquel que te ama. Y eso es lo que hace el diablo. Como odia tanto al Señor, Él quiere hacernos daño. Dice la Biblia que Él vino para hurtar, matar y destruir. Él quiere destruir su vida, Él quiere matar su vida espiritual, Él quiere robar todo lo que usted tiene. Entonces, hermano, le comento de que yo soy nacida en el Evangelio. Pues no fumé, no bebí, no hice algunas cosas que hacen en el mundo, no consumí droga, pero por esto no estoy exenta de haber cometido pecado. Todos aquí en algún momento hemos cometido pecado. Yo he cometido muchos errores y he tomado hasta malas decisiones. Entonces, hermano, les quiero decir que aunque somos cristianos, hayamos aceptado a Cristo y alardeamos de esta libertad, muchos aún son esclavos de algún pecado. Quiero que leamos el Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo del esclavitud. Amén. Para poder entender esto, quiero hablarles un poco sobre lo que es un esclavo. Cuando hablamos de esclavo, pues yo he pensado en los negros, en la esclavitud por colonización, cuando se llevaron a los negros cautivos, cuando se llevaron a los indígenas. Cuando vamos un poquito más allá, cuando eran esclavos por botín de guerra, cuando el pueblo que ganaba se llevaba como botín a esclavos al pueblo que perdía. Pero en definición, la esclavitud en definición es hablamos de que un esclavo en definición es la propiedad de otra persona que es su amo. Un esclavo en definición es la propiedad de otra persona que es su amo. Esto puede entenderse por varias causas. Vemos en la Biblia que habían esclavos por deuda. El deudor pagaba su deuda con trabajo y esto lo convertía en un esclavo. Hasta no haber pagado hasta no haber saldado su deuda, no era libre. Pues muchos aún son esclavos de la deuda. No sé quién aquí debe, no sé si uno de ustedes está pagando su deuda, no sé si se están convirtiendo en esclavos de una deuda o simplemente no han diezmado, no están diezmando. Tenemos también esclavos por herencia. Digamos que si el padre era esclavo, el hijo seguía siendo esclavo. Entonces esto lo convertía en un esclavo por herencia. Hoy en día también vemos
de que por herencia muchos heredamos la esclavitud porque mi abuelo era borracho, mi papá era borracho y el otro seguía borracho. O porque la prostitución, mi mamá fue prostituta, etc. O también por alguna enfermedad. Las enfermedades también nos convierten esclavos por herencia. Y también tenemos la esclavitud por un regalo. La esclavitud como un regalo. Digamos que cuando una persona le regalaba a otra para que fuese esclavo, tal vez piensen de que en la actualidad, alguien me dijo que en la actualidad no se veía, pero hermano, a muchos de los que estamos aquí, tal vez de niño, su papá, su mamá, lo llevó a una entidad, lo llevó tal vez a un brujo para que le hiciera un trabajo de lo que fuera, porque era feo, por ejemplo, o lo llevaron a un curandero porque era enfermizo, o simplemente lo llevaron a la iglesia católica con la virgencita, y entonces le colocaron por nombre Milagro Chiquinquirá, y le colocaron hasta una cadenita que colocan rojita, y pues son atados por regalo, se convierten en esclavos porque su papá lo entregó a una entidad, a un altar, a un sacrificio. Los espíritus, hermanos, no tienen cuerpo, por eso nosotros somos tan anhelados por ellos, porque ellos para moverse necesitan un cuerpo. Amén. Bueno, dicho esto sobre los esclavos, quiero que leamos ahora Mateo 18, 18, vamos a leer. Mateo 18. Bueno, les leo aquí la versión de TLA. Dice, les asegura que cualquier cosa que ustedes prohíban en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Si leemos el versículo del 18, del 15 al 20, nos vamos a dar cuenta de que se habla de un contexto de perdón de alguien que había estado atado al resentimiento, al odio, y esto lo ha hecho recibir una atadura. Hay gente quiero decirles que en cuanto a este versículo, la palabra era usada por los judíos en el sentido de prohibir y permitir. Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Jesús le estaba diciendo que todo lo que ataran aquí en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desataran en la tierra sería desatado en el cielo. Entonces Satanás, hermanos, saquea nuestros bienes y nuestro bienestar. Él siempre quiere que la persona se mantenga esclava a un pecado. A ver, ¿cuántos el enemigo les ha quitado cosas? A mí me ha quitado muchas cosas el enemigo, por muchas razones. Pero en esta noche le vamos a atar en el nombre de Jesús y nos va a tener que devolver todo lo que nos ha quitado. Les quiero hablar sobre la necesidad de la liberación. Nosotros necesitamos ser liberados constantemente. De las cosas que tengo aquí es en la obediencia está la bendición. Yo le dejé un texto a la hermana, no me recuerdo cuál era. En la obediencia está la bendición. Dice la Biblia, habla de resistir al diablo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que resistir. Ok, la hermana lo va a colocar. Lo que pasa es que a esta hora, trabajo siempre en un computador, y a esta hora ya me cuesta, así sea con lente, me cuesta leer. Ok, aquí está. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros.
bíblico de que toda acción trae una consecuencia, sea buena o sea mala. En la obediencia está la bendición, como les había dicho. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos a poder resistir al diablo. Entonces, si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a poder resistir. El punto, hermano, es que cuando alguien es esclavo, su dueño tiene propiedad, autoridad y permiso sobre esta persona. Y aquí, no sé aquí, porque yo no sé la vida de cada uno, pero muchos cristianos dicen vulgaridades, dicen maldiciones, están cometiendo aún el mismo pecado con el que Dios lo libró inicialmente. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos hace libres, pero muchas veces por nuestras malas decisiones volvemos a cometer el mismo pecado. Entonces dice resistir. La primera liberación o la necesidad de la liberación es resistir al diablo y ser obedientes a Dios. El pastor puede orar por usted porque tiene algún problema, alguna enfermedad, le está yendo mal en alguna cosa. El pastor puede orar por usted hasta imponerle las manos, pero si usted no obedece la palabra de Dios, entonces va a seguir atado a ese pecado, va a seguir siendo esclavo. Amén. Tengo otra de las cosas que necesitamos para ser libres es la oración y la lectura. Amén. Hermano, cuando usted maltrata a su esposa, verbal o psicológicamente, o aún peor aún, cuando le golpea, dice la Biblia que usted está atando esa oración porque está siendo estorbo. Su oración está siendo estorbada. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí están siendo estorbo, están permitiendo que su oración no sea escuchada delante de Dios. Nuestras actitudes, les comentaba sobre el esposo, el cónyuge o viceversa, porque a veces es la esposa la que maltrata a su esposo verbalmente, pero también tenemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, aquellas madres que no corrigen a sus hijos o que los corrigen con golpes, porque una cosa es corregir y otra cosa es golpear. Eso también es un pecado. La oración y la lectura, hermanos, necesitamos mantenernos en oración, porque el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él siempre pone un mal pensamiento cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba o por alguna dificultad. Recientemente tengo un testimonio, hace como 2 semanas llevé a mi hija al traumatólogo porque ella tenía dolores articulares. El traumatólogo, según un estudio que hizo, él me dio un diagnóstico de que ella iba a tener artritis, de que ella tenía un problema de artritis. Entonces yo le pregunto, pero ¿cómo así? Porque si ella está chiquita todavía, no sabe lo que es artritis, se le van a doblar los huesos, va a estar desfigurada. Me lo dijo de esa manera, por supuesto que yo me puse a llorar. Me puse a llorar y eso era lo que quería el diablo, atormentarme, y eso fue como a las 8 de la mañana. Yo llegué al trabajo a las 8:30 y entonces yo dije, no, yo no puedo creer en esto, y sometí mi mente, dije, no, mi mente se sujeta en el nombre de Jesús, y tuve que reprender eso. Y como uno constantemente lee la Biblia, me trajo un versículo, el Salmo 91, al final del Salmo 91, donde dice que yo le invocaré y Él me escuchará y me librará. Y entonces yo me apropié en la mañana y seguí mi trabajo, llegué a la casa, todo normal, dormí confiando en el Señor. Resulta, hermano, que después le repetí el examen a la semana, o sea, el diablo me quería atormentar no sé cuántos días, pero nada más es que es increíble cómo Satanás trabaja en la mente de una persona, porque yo me puse a llorar y Jolie me dice, mami, pero que me voy a morir. No te vas a morir. Pero eso
quedé como la loca, pues, o sea, yo porque estoy llorando. Pero en esos 5 segundos que me dio la cosa, pensé 10.000 cosas. O sea, pensé en toda la vida de mi hija con ese problema, o sea, se me vino todo a la mente. Pero es el mismo enemigo y nada, o sea, no tenía nada, en realidad se había equivocado en transcripción, no era, salió negativo el examen. Entonces, o fue Dios, o bueno, Dios quería probarme. Y lo que quiero decirle, hermano, es que si nosotros no leemos, cuando venga la adversidad, cuando venga el problema o cuando venga la tentación, vamos a tener el Espíritu Santo de Dios que nos va a recordar esas lecturas que hemos tenido, esas oraciones que hemos hecho con Dios, y ahí nos vamos a fortalecer. Entonces, lo primero que hablamos fue de que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, resistir al diablo. Segunda cosa, oración y lectura. Y la tercera, quiero decirle que el diablo ha sido derrotado. Jesús lo ha derrotado. En Colosenses 2:13 dice: sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, y perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a los potestados, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo. Nosotros tenemos que tener presente esto, de que ya Jesús ha derrotado al diablo. Entonces nosotros tenemos que seguir orando y manteniéndonos firmes. Amén. El Señor nos ha otorgado la victoria a través de esto. Tenemos el tercer punto: la verdad nos hará libre. Juan 8:32 dice, quiero decirles que la confesión de nuestro pecado nos hará libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Sabemos que Cristo es el que nos da la libertad. Le creemos, le aceptamos, le hemos recibido en nuestro corazón y nos ha hecho libres de algún pecado. Pero a nadie le gusta que nos digan la verdad en la cara. A nadie le gusta que le digan de que usted ha cometido algún pecado, de que usted maltrata a sus hijos, de que usted maltrata a su esposa, de que usted llega a su casa y ve pornografía. A nadie le gusta que le digan de que usted ahorita está aquí y tal vez llore pidiéndole perdón a Dios y que el Señor me libre, pero cuando llega a su casa, entonces dice pocas vulgaridades porque salió asignado de aquí, o porque una hermanita le dijo algo, o porque habló mal de los pastores, o porque habló mal de alguien, los chismes, la murmuración. Nadie le gusta que le digan que usted ha hecho algo malo. A todos nos gusta que nos digan las cosas bonitas. Y tenemos el mejor ejemplo, que es Israel. Israel había sido librado después de 430 años, había sido librado de la esclavitud. Egipto los mantenía azotados, los mantenía trabajando duro. Y cuando Dios los saca, el pueblo en su liberación, lo único que hacía era quejarse y anhelar la esclavitud, porque allá había comida, porque allá tenían algo más bueno. Pues déjame decirle, hermano, que el diablo siempre nos va a presentar lo que a nosotros nos gusta. El diablo no nos va a presentar algo que no nos gusta. Él nos presenta la bandeja de plata o lo que más nos llama la atención. Entonces, hermanos, si Dios ya lo hizo libre, permanezca en la libertad. Como lo dice Gálatas, permanece en la libertad. Significa que podemos perderla. Y dice la Biblia que cuando ese demonio sale y anda por ahí en lugares desiertos, y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, como la ella, sola, barrida,
desnudada y dice, volveré con otros 7 más. ¿Cuántos hermanos salen de aquí y vuelven a cometer pecado y hasta peor? Tenemos el mejor ejemplo de David. David pecó y adulteró en su mente. Y esto lo llevó a hacerlo presente, accionó este pecado. Pero no solamente eso, lo ocultó, mató a una persona, pues él ató también a sus generaciones. Porque después que vemos, uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, el hermano mató a este hermano, y sucesivamente Salomón tuvo 1000 mujeres y entonces desatamos maldiciones generacionales. Muchos de los que estamos acá estamos pasando por situaciones diversas, situaciones difíciles que nos han hecho ir y cometer el mismo pecado. Y pues les hablaba de la confesión porque es muy difícil confesar lo que hemos hecho. Después de haber aceptado a Cristo, somos cristianos, tenemos 40 años en el Evangelio y es muy difícil de aceptar de que nosotros hemos pecado, de que soy una persona adúltera, estoy siendo infiel, nos cuesta aceptar de que hice algo malo, porque el pecado nos hace ver que lo que estamos haciendo mal está bien. Y entonces siempre volvemos a la misma esclavitud como lo hacía el pueblo de Israel. O no solamente, muchas veces, pues nosotros siempre somos la víctima. Y hasta nos justificamos de haber cometido un pecado. Pero es difícil cuando nosotros confesamos de que somos el agresor o que somos la persona que hemos hecho daño. Nos gustaría, o sería bueno, que usted le llegara a la persona, te hice daño, te ofendí, vamos a reconciliarnos, vamos a pedir perdón. Amén. Es muy difícil. O diversas situaciones. Puede ser, hermano, que usted haya sido esclavo por una herencia, haya sido esclavo por un regalo, o simplemente por problemas psicológicos que tuvo de niño. Mucha gente aquí pues lucha contra eso, porque somos ofendidos. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, yo los tenía en guardería y sufrí bastante en la guardería, porque yo lloraba y porque me daba cosita con él y porque no sabía qué le pasaba. Pero tenía una niñera en la casa y tuve varias en la casa. Pero había una niñera que le comentaba a su ahora mía que era mala y yo no lo sabía, mis hijos no me lo decían. Cuando ella se fue de viaje, mi hija me lo cuenta, mami, ella encierra a Joel y le apaga la luz y lo deja llorar porque él es muy llorón y no lo deja salir del cuarto, lo mantenía encerrado en el cuarto con la luz apagada, y eso a mí me ha dado un odio, hermano, lo confieso. Yo odié a esa mujer por años, yo creo que hasta el año pasado, porque cada vez que mi hija me lo recordaba yo lloraba. Dios mío, no me diga eso, le decía, no me diga eso, no lo quiero recordar. Y esa mujer, sabe, hermano, hasta le escribí por Facebook. Yo deseaba su mal, deja que tenga un hijo. Le decía, deja que tenga un hijo. No. Pero sí le dije lo que yo sentí. Le dije de que no era posible, de que yo le había brindado mi confianza, le había abierto la puerta de mi casa y ella me halló. Entonces ella lo negó. Nosotros siempre tendemos a negar lo mal que hemos hecho. Como hizo Adán, le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente, y bueno, hasta la serpiente no tenía que echarle la culpa, pero siempre tendemos a echarle la culpa a los demás y ya le echamos la culpa a mis hijos, y por supuesto que eso es algo que nosotros luchamos a diario, por el resentimiento, por la amargura. Hay muchos hermanos que no han sido libres de la amargura. Son cristianos, aquí se paran a predicar y llegan a su casa y empiezan a gritar, a decir vulgaridades, a pelear con este, con el otro,
o van peleando y los vecinos y pelean con todo el mundo. Hermano, analícese. Vamos a analizarlo. Hay una atadura aún que nosotros necesitamos ser libres. Aún está el mismo pecado del que Dios lo liberó y todavía lo mantiene vivo, todavía está allí. Hermano, dice la Biblia, resistir. Primero, hermano, vamos a confesar a Dios nuestro pecado. Dios lo conoce. Y tal vez usted cree que la hermana no lo ve cuando sale y ve pornografía. Ejemplo, no lo ve. O cuando sale a una fiestecita y se toma su cervecita o baila, porque la pastora no lo está viendo, pero el Señor sí lo está mirando. Entonces, vamos a confesar nuestros pecados, vamos a mantenernos en oración y lectura, y también vamos a resistir al diablo. Mantengámonos firmes. Es una decisión servir a Dios y mantenernos firmes. Señor, bueno, vamos a levantarnos, vamos a orar. Gloria a Dios. Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿cierto? Iba a hacer una dinámica, pero no me da chance porque... hermana, sí. Vamos a hacer una dinámica. La hermana va a pasar con unos papelitos. Esto va a ser anónimo. Va a pasar con unos papelitos. El que quiera tomar el papelito, allá hay una... va a escribir. Hermana,